Bueno, ya estamos acá para hablar y tratar de ir contribuyendo de a poco, como decíamos, a cuestionar un poco las cosas que nos hacen ruido y que obstaculizan poder hablar de la igualdad entre los varones y las mujeres. Y por eso la tenemos a Natalia Gherardi, que es la directora del equipo latinoamericano de justicia y género. Natalia, perdón, cuando te presenté la venta del programa dije cualquier cosa. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están? Muy contentos de tenerte acá y nos gustaría, antes de arrancar a charlar algunos temas, que nos digas por qué considerás vos, desde tu lugar, que es importante traer a la mesa a veces discursos que uno escucha, que por ahí no estás de acuerdo, pero que están circulando por ahí y que nos hacen ruido, ¿no? Como, por ejemplo, cuando una chica es abusada o violada y dicen, pero mirá lo que tenía puesto. ¿Por qué es importante poner acá en los medios, sobre todo en la televisión pública, temas así? Yo creo que la desinformación se combate con más información. El discurso equivocado se responde con un discurso basado en ideas, en evidencia, en información de calidad. Entonces siempre me parece bueno rebatir desde los argumentos y escuchar respetuosamente opiniones distintas a las que podamos contribuir con nuestra mirada, siempre basada en evidencia y sin descalificar al otro. Me parece que una muestra de un debate profundo y sensato y razonable es aquel que se hace desde, digamos, poniendo a la otra parte en su mejor luz posible, ¿no? Tratando de entender el argumento y mejorando los argumentos que a veces se dicen en base al ruido, ¿no? Y no tanto a la solidez conceptual. Bien. Creo que esa es parte de la democracia, del juego de la democracia. Y ese es un juego que me parece que siempre vale la pena jugar. Me encantó lo que dijiste. Quédate acá, por favor. Ahora también se va a sumar Flor Freijo, politóloga, comunicadora en temas de género, especializada en el tema. Pero acá en el piso también tenemos a Jazmín y a Cristian. Ellos han participado en el Zoom. ¿Cómo andan, chicos? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, bienvenidos. Estamos todos, somos muchos. De nuevo digo, también se va a sumar Flor Freijo ahora. Así que en el marco del respeto les pido a todos de podernos escuchar. Empecemos a hablar sobre algún tema y me gustaría que empiece Cande hablando, porque ayer hablamos de algo que fue el tema de los arrestos domiciliarios. Y circuló algo que yo quisiera arrancar aclarándolo de nuevo, que no hay ningún tipo de liberación masiva de violadores, ni de femicidas, ni abusadores. No lo dice ni el fallo de Casación Nacional, ni el fallo de Casación Federal. Pero sí lo que hubo, y después empezó el tema de la fake news y otros intereses que no tienen que ver con lo que pasó. Hubo muy malos jueces que merecen dar, y ya están empezando a dar explicaciones con juicios políticos en el Consejo de la Magistratura, que han liberado o dado prisiones domiciliarias a algunos abusadores y algunos violadores. A partir de esos casos puntuales, circularon fake news que hablaron de liberaciones masivas de violadores y abusadores. Esto no pasó, pero me gustaría que Cande nos pueda contar un poco también por qué empezaron a circular estas cosas y cómo lo ves vos todo este tema. Sí, digo, yo creo que lo que pasó ayer es esta muestra de que a veces sucede, y sucede mucho en la televisión, bueno, los gritos imponiéndose sobre los argumentos y la violencia ganando al conocimiento y a la información y a poder desandar cosas que muchas veces tienen que ver con prejuicios. Digo, todos y todas nacimos en una sociedad que es machista, no tiene que ver con nuestras casas, tiene que ver con la educación en los colegios, en las calles, en todos los espacios que habitamos. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la deconstrucción, hablamos justamente de desandar esos caminos tan impuestos con información y con estadísticas reales. Me parece súper importante esto que decías, Cata, de, bueno, no hubo ninguna liberación, en todo caso hubo prisión domiciliaria y hubo ciertos casos con jueces específicos que van a tener que dar respuesta de por qué dieron la prisión domiciliaria para estas personas, pero nuestro rol como comunicadores y en este espacio de la TV pública es brindar la información que es verdadera. A mí en ese sentido, algo que quedó ayer, que se decía, bueno,
bueno, díganme en qué derecho tienen desigualdad las mujeres. Yo lo que quiero responder es, por un lado, una cosa que dije ayer, que es que cuando una mujer se embaraza pierde la soberanía sobre su cuerpo, y la otra cosa es la diferencia fundamental entre la igualdad de derechos y la igualdad de hecho, ¿no? Porque para algo sirven las estadísticas públicas y para algo tenemos fuentes oficiales que demuestran sistemáticamente una estructura desigual para las mujeres. Entonces, hablar con datos, hablar con hechos y poder construir entre todos una sociedad más igualitaria me parece que es algo central y que tenemos un rol en esa tarea. Bien, Cristian, ¿qué sentís vos cuando escuchás estos temas? ¿Tenés algo que, digamos, querés aportar algo sobre este tema? No, seguro. La verdad, todos queremos una sociedad igualitaria. Me parece que eso es lo que todos estamos buscando acá. Realmente creo que hay debates en donde obviamente se interponen lo que son visiones de odio, pero a veces el odio viene de un lado y del otro, o a veces viene simplemente cuando se ríen del otro. Creo que eso es muy importante. Yo concibo al hombre y a la mujer iguales, no lo concibo de otra forma. Lo concibo como dice la Constitución Nacional, que somos iguales ante la ley, artículo 16, y por sobre todas las cosas, y lo más importante, creo que no existe, o por lo menos si vamos a los datos, los convenios colectivos de trabajo no diferencian a hombres de mujeres. Y esos son datos también. Podríamos seguir hablando de datos, ineludiblemente, por sobre todas las cosas con preconcepciones que tenemos y sobre todo con esto de minimizar los delitos. Nunca nos preocupamos por los delitos de propiedad y esos delitos de propiedad son igual de importantes que los otros. Y obviamente no hay una liberación masiva de presos, pero si no pueden cumplir un solo preso con tobillera el arresto domiciliario, imagínense cuando de repente salen 2000. Bueno, vamos y una cosita más, si de repente a veces no podemos controlar la cuarentena, es decir, que son personas que salen de sus casas, imagínense cuando no lo podemos hacer en el caso de 2000 personas que salen de repente a la calle con una tobillera que a veces no funciona o incluso tienen que esperar después de la cuarentena para tenerla. Cristian, trataste varios puntos. Por un lado, la igualdad, según vos, ante la ley de las mujeres y de los varones. Por el otro lado, de los arrestos domiciliarios. Vamos a ordenarnos un poco, pero para ello vamos a sumar también a este intercambio de ideas a Flor Freijo, politóloga, comunicadora, especialista en género. Flor, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás, Flor? No, está congelada. Bueno, no. Ahora cuando recuperemos la comunicación le vamos a preguntar a ella, pero ya que estás, Nati, escuchando lo de la igualdad, vos que estás, digamos, sos abogada, ¿qué podés, digamos, qué ves en este debate hasta ahora? ¿Nati? Ahí está Flor. Bueno, Flor. Conquista del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Ahí está, ¿puedes retomar, Nati, que se cortó, no te escuchamos? Sí, empezá de nuevo, perdón, Nati. Perdón. Quiero decir que si lo vamos a poner en términos de igualdad formal, la igualdad formal fue una conquista en la primera mitad del siglo XX. Para los años 80, 90, la igualdad formal en general, pero con todavía bastantes excepciones, había sido más o menos una conquista. Pero si algo aprendimos en los últimos 50 años es que hay que mirar mucho más allá de la literalidad de la norma. Hay que mirar cómo es la aplicación práctica de la ley. Es la diferencia entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Cómo el derecho transforma o no, alcanza o no a la vida real de la gente. Eso es lo que te da la información, la estadística, los datos que te muestran que esa igualdad real está súper lejos de ser una realidad. Y las marcas de género, digamos, la forma en que eso impacta en las desigualdades de género son súper claras. Entonces, la primera distinción que haría es entre la igualdad formal, que fue una lucha súper importante, bien, pero que no nos podemos quedar ahí. Eso es un tema. Después, si querés, hablamos un poquito del tema de los delitos de contenido sexual y de las liberaciones / detenciones domiciliarias, del impacto que eso tiene. Sí, nos interesa, a ver si... Contanos un poco, ¿qué viste en lo que se estuvo hablando acá en el piso? Bueno, digamos, hecha la distinción de si es masivo o no es masivo, a mí sí me preocupa, aunque sean pocas, la forma desaprensiva en que se dieron algunas detenciones domiciliarias
sin prestar atención el impacto que eso tiene o puede tener en la persona que fue víctima de ese delito. Entonces, casos puntuales y casos identificables me parece que fueron súper graves, y entonces valoro la iniciativa desde algunas cortes supremas y desde algunos mecanismos de responsabilización de esos jueces que tomaron decisiones, creo yo, sin tener, irresponsables, sin tener en cuenta la forma en que eso impacta en la seguridad y la dignidad y el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres o de las personas víctimas de esos delitos. Y te acoto, Nati. En ese sentido. No, y me suma a lo que estás diciendo de que vamos a estar también atentas y atentos a que efectivamente los mecanismos de sanción a esos muy malos jueces que han liberado femicidas y abusadores efectivamente funcionen, porque muchas veces un juez es enjuiciado y después lo perdonan, muere ahí por todo la familia judicial que no termina en la nada, que efectivamente un mal juez que libera un femicida sea castigado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jazmín, ¿vos qué sentís? Yo hoy encontré una noticia de que las familias de víctimas, que tenían familiares víctimas de femicidio, denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la liberación de los femicidas de sus hijas, sobrinas, etcétera. Y la verdad es que ustedes siguen negando la liberación de presos, pero le van a decir a un padre o una madre que le mataron la hija que el gobierno kirchnerista no está liberando presos. ¿Puedo hacer una distinción importante? Sí. Porque dos cosas quiero decir. Una cosa es la distinción de poderes, ¿no? En esta democracia hay 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Una cosa es el poder ejecutivo, que es a lo que alude la compañera Jazmín, y otra cosa es el poder judicial. Digo, son poderes separados. Yo tampoco estoy a favor de que se liberen. Digo, el fallo de casación es bastante claro en que no se puede liberar ningún delito de abuso sexual, de violencia de género, o que haya tenido armas o haya sido violento. Y en ese sentido creo que estamos todes de hecho, los colectivos de actrices argentinas, de periodistas argentinas, los colectivos feministas han saltado a ser muy claros. Acá nadie avala la liberación de ningún femicida. Sí, saltaron después de que miles de tuiteros las presionaron. Si no, no decían nada porque tienen que mantener su relato a favor del gobierno. Ahí tuvimos un poco la disputa ayer, o por ahí esta diferencia. Vos por ahí hegemonizás el movimiento feminista dentro del gobierno nacional, y la realidad es que el feminismo, y lo digo como militante feminista, es un movimiento muy heterogéneo, donde obviamente tenemos pisos de acuerdo y debates, pero justamente hacemos un encuentro plurinacional todos los años porque tenemos muchas diferencias y construimos desde esas diferencias, que es lo más importante, lo más fértil, y a mí personalmente lo que más me gusta del feminismo. Entonces hay un error de concepto en homogeneizar a todo el movimiento detrás de una sola vertiente, ¿no? A ver, hablando de mucho feminismo, sí, la tenemos a Flor Freijo. A Flor Freijo. Hola, Flor, ¿estabas escuchando? Sí, estaba escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Flor. Sí, te abrazamos desde atrás de la pantalla, Totalmente. Flor. ¿Cómo estás viendo esto que estamos hablando puntualmente de lo que dice Jazmín, de el arresto domiciliario de algunos femicidas y abusadores, y de la reacción, según Jazmín, del feminismo? Pasa que han tocado demasiados temas, y creo que cuando hay desconocimiento, lo mejor que podemos hacer es como tratar de romper el entramado de varias cosas. Primero coincido con Candela sobre el abordaje de entender que el feminismo, primero y empezar, no tiene que ver con una cuestión partidaria, es político, la principal diferencia que hay entre partidario y político es que político tiene que ver con algo de la coyuntura social y puede tener un montón de fragmentaciones partidarias adentro. De hecho, el feminismo las tiene. Entonces creo que a veces querer desacreditar un movimiento político, histórico, el feminismo, por algunas rispideces partidarias, tiene que ver más que nada con el funcionamiento de un estereotipo negativo que hay histórico contra el feminismo, ¿no? Entonces me parece que al principio, cuando podemos ver eso, ya el margen de la discusión se corre, ¿sí? Y ya tenemos que hablar de otra cosa. Después podemos analizar el sistema penal desde otros aspectos que tienen que ver con lo jurídico, el funcionamiento de lo jurídico, en donde yo voy concordando con muchos de los puntos que se fueron tocando. A mí en lo personal me parece que hay jueces, como siempre, entendiendo lo que es la familia judicial y lo que es un entramado de corrupción, que hay que decirlo con todas las letras, un entramado muy fuerte de corrupción a nivel nacional,
en lo que es la familia judicial, sí se liberan detenidos en un montón de casos, algunos por abuso, algunos violadores. Entonces acá es la palabra liberación, que es como un eufemismo, ¿no? Porque dicen, no es liberación. Lo que pasa es que también entendamos a las personas del otro lado, en donde sabemos que la justicia y su impunidad constante dialoga con todos los ciudadanos diciendo que una prisión domiciliaria es una liberación. Entonces también entendamos a la sociedad cuando lo plantean en esos términos, porque la sociedad tampoco es tonta y por algo lo plantean en esos términos. Para no subestimar también, digo, el discurso de lo social, hay que escucharlo. Sí. Así que, digamos, son como muchos temas. Sí, son muchos temas, digamos, para cerrar lo del arresto domiciliario, digamos, y sumar a lo que estaban diciendo vos, Cande y Nati, y aclararle a la gente entre todas las fake news que han corrido, que los fallos de las cámaras de casación federal y nacional especifican claramente que no están avalando de ninguna manera a personas que cometieron delitos graves. Y entre ellos están los femicidas, los abusadores, los violadores. Y que desde el Ministerio de Mujeres, ayer que hablaban algunos y cuestionaban el funcionamiento, Eli Gómez Alcorta, la ministra, antes incluso de que salgan estos fallos de casación, habló con todos los presidentes de cada una de las cortes de las provincias para decirles: ojo, porque si hay problemas de hacinamiento en las cárceles, no se les ocurra liberar ni femicidas, ni abusadores, ni violadores. Tanto desde el gobierno como desde la justicia no se buscó y no hay nada escrito, sino todo lo contrario, liberar femicidas, abusadores y violadores. Pasó de forma masiva, no, pero pasó y no puede pasar. Y no lo podemos avalar. Y esos jueces van a tener que ser castigados. Totalmente, ya van a estar dando explicaciones en el Consejo de la Magistratura. Me gustaría decir algo. Sí. En realidad todo esto comenzó, y tenemos que ir a los datos, cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, hace un amicus curiae, que específicamente cuando empieza a hablar sobre avalar lo que es la liberación de ciertas personas, como por ejemplo Ricardo Jaime, a quien tenemos que recordar por lo que pasó en 11, y así fue pasando, y distintas cortes fueron avalando todo esto. E incluso, por ejemplo, voy a darles un dato, que es una funcionaria de la municipalidad, Cesaroni, que es de Quilmes, que intercede por los detenidos en Devoto. Pero hay puntos que son muy importantes, que no son fake news, a los cuales tenemos que recurrir, porque en realidad no tenemos que minimizar nunca lo que no sucede. Y son casos de propiedad, algunos casos son, y no hay que minimizarlos, pero también me gustaría decir algo. En realidad, uno no está en contra del feminismo, uno no está en contra de que la mujer se exprese, uno no está en contra de que busque la igualdad, porque nosotros también estamos a favor de la igualdad. Yo creo, como dije al principio, en la igualdad del hombre y la mujer. Pero acá hay algo muy importante. El feminismo se divide en 3 olas. La tercera ola, para responderle a Freijo, lo que menciona la tercera ola es que es absolutamente marxista, y ahí es donde hay una equivocación. Bueno. Donde ya no deja de preocuparle el individuo, sino que pasa a colectivizarse. Cuando pasa a colectivizarse se olvidan de todas las iniciativas individuales y sobre todo de la búsqueda individual, y pasan a tratar como colectivo estas cuestiones. Es ahí donde se vuelve absolutamente marxista. Pero sin embargo, si uno lee incluso la misma Simone de Beauvoir, no comete estas cuestiones en cuanto a hablar de colectivo, habla de individualismo. Entonces no todos los feminismos son lo mismo, y por eso quiero recalcar esto, porque si no parece que es una lucha entre patriarcado y feminismo, que si de repente vos pensás distinto sos machista o sos patriarcal. No, es decir la verdad, es hablar con datos, es leer a la misma feminista. Bueno, a ver, Cristian, vos saludiste a Flor Freijo, así que Flor, respondele. No, a ver, las olas feministas son una manera de estructurar la historia política del feminismo desde una mirada europea. Incluso si nos ponemos a estudiar lo que fue la historia del feminismo dentro de América, podemos encontrar hasta 4 o 5 olas. Entonces hay que tener cuidado cuando se busca feminismo en Wikipedia, porque podemos correr con estos errores que tienen que ver con una falta de lectura. Yo diría de una arquitectura de las ideas feministas, porque de hecho podemos encontrar ideas feministas desde Platón, si se quiere. Entonces, esto es importante saber porque tiene que ver con un recorrido histórico. Por el otro lado, hoy el compañero sobre el principio había dicho que él igualaba el tema de la lucha de los derechos de propiedad, por ejemplo, que no se le daba demasiada importancia en relación
a los derechos de género o algo así por el estilo. Tengo que decirle al compañero que las importancias de los delitos tienen que ver justamente con las diferencias en el revestimiento de la pena, porque si todos los delitos fueran iguales per se, todos los delitos tendrían la misma pena. Entonces, en realidad, la importancia del delito o de lo que sería el diseño penal está dado obviamente por un código. Bueno, vos, Cata, lo puedes explicar mucho mejor. Pero bueno, ahí parece que se mezclaron muchas cosas. El marxismo es otra corriente que surge en otro momento histórico, entre las cuales en algún momento se cruza con el feminismo. Hay teóricas feministas y marxistas, hay otras teóricas que son liberales y feministas. Después podemos discutir si hay un feminismo liberal o no. Yo podría tener una charla con el compañero, pero hay un feminismo liberal, lo hay. Entonces hay un feminismo radical, hay un feminismo anarquista, o sea, ni siquiera socialista. Entonces, ¿por qué? Porque el feminismo es la lectura política de una matriz histórica que no se da solamente en Europa y en América, sino que se da a nivel mundial, porque tiene que ver con cómo se organizan las sociedades primarias, desde el comportamiento político histórico de esas sociedades. Por eso tenemos patriarcado en China, en Mongolia, en Rusia y en Argentina, que son sociedades muy distintas, con años muy distintos de historia, y con estos redondeos. Entonces, por eso es una falacia aseverar que hay un feminismo marxista o neomarxista, porque es no entender el recorrido histórico, y después podemos hablar años de historia del feminismo. Bien, Natalia, hace mucho que no te escuchamos y estaban hablando también de cosas de derecho, de los delitos, y vos querías hacer un punto sobre eso. A ver, por ahí, como bien decía Flor recién, los feminismos son en plural, y que en los últimos años, sobre todo en Argentina, en la región, en el mundo, se haya visto que las luchas del feminismo, que son las luchas por la igualdad de género, se hayan hecho colectivamente, no quiere decir que haya un único feminismo o que sea necesariamente colectivo. La forma de lucha es colectiva, la organización es colectiva, la forma de expresarse, pero después las estrategias sobre cómo llevar adelante ese postulado básico de la igualdad de género, de la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, de todas las mujeres, también en plural, las estrategias pueden ser muy distintas. Y tenemos posiciones distintas, aún dentro de colegas muy cercanas y muy queridas, que podemos pensar que la forma de hacerlo, probablemente si hablamos Flor y yo un rato largo, y no digamos, en otro contexto, de otra forma, vamos a tener diferentes posiciones y estrategias sobre los mismos problemas. Vamos a querer llegar al mismo objetivo, pero vamos a tener miradas distintas sobre cómo llegar a ese objetivo. Y eso no está mal, eso no nos hace ni a ella ni a mí, ni más ni menos feministas, sino que tenemos estrategias y puntos de vista diferentes. Bien, Entonces, mucho... Sí. El marxista es un reduccionismo que, como dice Flor, realmente como oculta un montón de texturas y de diferencias que son justamente lo que hace rico al movimiento del feminismo. Y después sobre el tema del Código Penal, bueno, si tuviéramos un Código Penal orgánico y sistemático y que tuviera de alguna manera sentido en la gradación de las penas, sí podríamos decir que a mayor pena, bueno, más grave es el delito o más grave es la lectura que hace la sociedad sobre el bien jurídico comprometido. Pero justamente porque esa no es la forma en que tenemos nuestro Código Penal, que tiene 300 reformas, y 300 no es un número técnico, sino que es una forma de decir, ahora no me van a decir que no son 300, sino que son 120. La verdad es que eso llevó a que haya una inflación de penas en algunos delitos contra la propiedad, que durante mucho tiempo dijimos, bueno, robar ganado es más grave que abusar de alguien. Entonces, bueno, hay como toda una discusión distinta que me parece que es para otro momento. Bien. Sí, tal cual, y te agrego además con muchos malos jueces y fiscales en muchos casos, no en todos, obviamente.